Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo. El capítulo 4 de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Páginas 43 a 54. Noches de luna. Cuando en La Cruz hablar de luz eléctrica sonaba a utopía, a broma de mal gusto, en las noches de luna llena, cuando yo era niño, allá lejos, se disfrutaba de su encanto, sentándose los vecinos, las familias en la puerta de calle, a veces hasta las 12 de la noche, lo que significaba algo inusual. Al lado de la silla chata, se colocaba el brasero y la yerbera para el mate de después de cena. Se sacaban en mi casa al menos 4 o 5 sillas que solían quedar en la calle hasta el otro día, y a las que el sereno de la noche se encargaba de empaparlas. Siempre un vecino se cruzaba de grupo, a preguntar algo, a pedir una brasita para su cigarro, o bien a saludar y quedarse un rato. Los temas obligadamente eran de cuadreras, de los daños de tal o cual tormenta, de las crecidas del río, de la mensajería que hacía días no podía llegar, y por supuesto de algún casamiento, enfermedades y fallecidos. Había familias que preferían caminar en las noches de luna, en verano, para pasear un poco al nono o a la abuelita. Los que iban recibiendo saludos y afecto en una cabal demostración de amistad, convivencia que con orgullo de cruceño me place destacar. Claro, en noches de luna llena resultaba hasta divertido esquivar pozos, piedras, cunetas hondas, nada de ladridos si hasta los perros se quedaban quietos. En esos tiempos a que me refiero, dice mi abuelo, desde luego no existían parlantes, combinados, amplificadores, radio y muchas etcétera juntas. Era la época de la vitrola, el fonógrafo a cuerda, con púas cambiables, que nunca se cambiaban porque eran caras o no las había. De ese modo, es fácil deducir, no era del todo música lo que podía escucharse con discos viejos y púas mochas. Pero no obstante, ¿cómo acordarse de la música en noches de luna llena, cuando Dios pone su sello de plata en el firmamento? Es algo instintivo, elegante si se quiere. Mis hermanas, luego de darle algunos plumerazos y sacudones a un Víctor que teníamos en casa, ponían un disco sin saber a quién pertenecía porque la etiqueta ya no andaba más. Había discos grabados de una sola cara, los primeros, naturalmente. En esa forma se podía escuchar a Corsini, Magaldi, Gardel, y también una marcha militar que entre redobles acompasados en determinado momento dejaba oír una clarinada estridente que hacía llorar a uno de nuestros perros, y que por cierto cerraba todo lo romántico de la noche. Musiqueros. Felizmente, cerca de mi casa vieja, que aún permanece cortando una calle, existían en aquel entonces varios musiqueros, por llamarlos de alguna forma. Parecía realmente que el influjo de la luna llena les tocara el alma, dando rienda suelta a su espíritu romántico. Jorge Rafael, el estimado don Jorge de todo el pueblo, que mediante su instrumento oriental, un betbe o algo parecido, que usaba como cuerdas de las cerdas de caballo, ponía en el aire melodías preciosas con tanta melancolía que fueron, siempre lo pensé, llamadas de amor desde ese pequeño, minúsculo pueblito que un día eligió para vivir en paz, trabajar honradamente y luego poder formar su hogar. Antonio Bello, distinguido señor, esposo de Fidela Martínez, padre de Darío, el cantor, y demás hijos ya nombrados en serenatas, en su casa, hoy, perteneciente a la señora viuda de Luis Bottini, solía tocar el bandolín acompañado de sus hijos en guitarra, poniendo una nota alegre, de buen gusto, en el silencio permanente del pueblo.
Juan Molina, esposo de Mercedes Bustos, papá de Horacio, ñata, Lidia, Luis, Carlos y Reina, para cortar la monotonía de sus tijeras de peluquero, solía tomar su guitarra y dormirse con valsecitos criollos. Han brotado otra vez los rosales. Cuando estaba como jefe de correos y telégrafos en la Cruz, el señor Ginés de Arles Nieto, señor muy apreciado, era frecuente que él mismo se llegara con su violín hasta lo de Juan Molina y me llamaran, siendo yo muchachón, para pedirme que cantara Recuerdo, Bajo los puentes de París o Yo tengo una novia. Con guitarra y violín cualquiera puede cantar, máxime con letras tan hermosas, al murmullo sutil del río, soñador bajo los puentes del viejo París, dejé mi corazón. Que digan los sabios si hay algo más bello, si hay algo en el mundo que empañe sus galas, dichoso de aquel que buscando un abrigo encuentre reparo el calor de sus alas. Madre. Lamentablemente no retengo el nombre de sus autores, dice mi abuelo. Un sueño, nada más. Si algo desde niño quise, mejor dicho soñé tener alguna vez, dentro de tantas cosas creo me faltaban, fueron dos cosas, una bicicleta y una guitarra. Pero no tuve suerte, ni una ni otra. Lo refiero aquí, pese a ser un aspecto personal que a nadie puede interesar, porque además de cierto, tiene derivaciones que hacen a la gente y vida del pueblo. Debido a ese afán que nunca llegó a concretarse, yo sabía que la primera bicicleta que entró al pueblo fue de Juan Chumpa, y la segunda bici fue de Ranulfo Acosta, hermano del segundo Alfredo Gil y Pascual Bailón, hijo de Camilo y Dominga Martínez, que alguna vez me fue facilitada para dar una vuelta en la canchita. José Buzo, del Quillinzo, solía llegar de vez en cuando por el camino del oeste cumpliendo una verdadera hazaña, pues debido a los enormes pantanos cargaba su artefacto al hombro y cruzaba con el barro hasta la mitad de la canilla, una pinturita. Por supuesto, conocía también quienes poseían guitarra. Cada vez que podía, al menos me daba el gusto de pasar suavemente mi mano sobre el encordado. Me encantaba tener que ir por algún motivo, mandado naturalmente, a casa de Arturo Rodríguez, esposo de Aurora Acétigue. Pues allí en el comedor, a la derecha, entrando al lado de un cañoncito de bronce colocado en una repisa, estaba la guitarra lustrada oscura, con su corazón de nácar encarnado a la derecha de su boca y una fina cinta celeste pendiendo del clavijero. Además, en esa casa ubicada al oeste del pueblo, hoy viuda de Martínez, existía molino a viento con estanque amplio para regado de frutales, hortaliza y crianza de peces de colores. De ese modo me resultaba más interesante aún, amén del tipo de su gente. También poseía guitarra Cancio Martínez, quien solía hacerme escuchar un estilo, seguramente con algo de lástima, sabiendo lo mucho que me agradaba. Eulogio Cisterna, estimado vecino del pueblo, uno de los agentes que estrenó el edificio policial, que le esquivó a su bohemia de hombre solo contrayendo enlace a los 80 años de edad con Zenaida Ocanto Celinero. Siempre tuvo su guitarra a punto, donde su espíritu de cantor y payador afloraba lánguidamente de cuando en cuando. Su esposa, mi querido amor, como él la llamaba, era también anciana, profesora de piano. Cuando me enteré del broche final de ese tierno idilio, fui a visitarlos en su ranchito pequeño al norte del pueblo. Era tanta la ternura, el cariño que existía en esas 4 paredes de barro perdidas en el campo como casitas de horneros. Tanta la felicidad que ambos demostraban que jamás podrá borrarse de mi mente. Por eso mismo los incluyo, complacido en este puñado de cosas como un ejemplo de amor.
Pero ¿qué ocurre cuando tanto el hombre como el apellido de este señor nombrado me sitúan en senderos viejos, con nuevos recuerdos y perfiles que considero dignos de mención? Don Eulogio, el pigmeo. Eulogio Rodríguez se llamaba aquel diminuto ciudadano conocido como pigmeo, a quien alcancé a conocer siendo yo muy niño. Creo no equivocarme si digo que su estatura no pasaba de 1 metro. La gente de edad de mi pueblo sin duda lo recordará muy bien. Era realmente un personaje que atraía la atención y curiosidad con sola su presencia. Aunque siempre me interesé, nunca llegué a conocer ciertamente quiénes fueron sus padres o familiares, como tampoco dónde vivió con exactitud. Algunas versiones de antiguos pobladores de la zona lo ubicaban viviendo en una tapera situada en Luti, Sierra Grande, cerca de un arroyo a la que habría techado parcialmente en una esquina mediante troncos, paja y barro. Otros, en cambio, dijeron en su momento que vivía en la Sierra Grande, pero no en Luti, sino en la orilla del Río Grande, sobre un cerro en una cueva natural de piedra, que a veces solía vérsele pastorear sus ovejas en el faldeo, que su camita, se decía, era ni más ni menos que su aperito de lonas con 2 cueritos de oveja. De lo que yo estoy bien seguro es de que vivía en la sierra arriba. ¿Cómo y dónde? Tal vez alguien puede conocerlo mejor. Pienso que quizás la gran extensión, apesura del monte que existía en ese entonces, cubriendo prácticamente toda la sierra, hizo posible que este señor chiquito pudiera ocultar o disimular su refugio o guarida perfectamente en zonas abruptas, cumpliendo así su vida un tanto salvajemente, acompañado de sus perros que siempre lo seguían. Siempre que yo lo vi a caballo en el patio de mi casa paterna a 1 metro de distancia, tenía Eulogio Rodríguez barba larga sobre el pecho, con cabello crecido hasta la espalda, es decir, ya podía suponerse, pienso, en una edad madura. No se trataba evidentemente, estimo, de un alienado ni un salvaje, propiamente dicho, pues sus expresiones naturales a ratos, espontáneas, oportunas, lo pintaban como un ser alegre, entretenido, se reía, agradecía cuando se le regalaba algo, cuando él quería hablaba, pero nunca respondía a preguntas, como si confiara de la intención. Si por ahí alguien le decía pigmeo, rápidamente respondía: «Yo soy Don Eulogio, carajo». Don Eulogio era gaucho, de boca dura, belicoso. Pienso que repetir textualmente algunas de sus frases habituales no podrá torcer el estilo ni propósito de mi libro. Más bien creo traerán una nota risueña teniendo en cuenta su pequeñez física y su aspecto de viejito altanero. Era muy amigo de echar su caballo encima y prometer hachazos a cualquier persona que lógicamente lo miraba con curiosidad, insistencia, a quien él le decía: «¿Y vos qué carajos miras?». Sus caracteres fisonómicos, yo diría, eran bien proporcionados, todo en pequeño, por supuesto. Sus piernas, por ejemplo, apenas bajaban del apero estando sentado, dándole un aspecto de niño disfrazado de viejito. Su voz era finita, aguda, aflautada, diría. Por lo general, cuando hablaba era para pedir algo en forma terminante. Todo eso lo convertía en gracioso, entretenido o bien en insolente e insoportable, de acuerdo al momento o estado de ánimo imperante. Lo que nadie le aceptaba a don Eulogio eran sus insultos, cargados de hijo de puta. Y además, a cada instante de extraer su cuchillo. Todo ello, por supuesto, se multiplicaba cuando había ingerido un vaso de vino, como todo borracho. En general siempre fue una personita muy apreciada, que llevaba consigo, considero, un algo de misterio, destino, sufrimiento, soledad, mucho de impotencia y quizás mucho de ejemplo, fuerza, optimismo, deseos de vivir.
Ver su pequeña figura alejarse a caballo, por ejemplo, en medio de una tormenta de noche rumbo a la Sierra Grande, daba realmente compasión. Creo, dice mi abuelo, fue un verdadero personaje que dejó mucho margen material o elementos para meditar y poder recordarlo con ternura, no poca dosis de asombro, respeto. En esta, mi pobre semblanza de don Eulogio, no puedo dejar de mencionar que cuando la policía de la Cruz, a cargo del comisario César Augusto Martínez, mi cuñado, y agentes Fidel Rivero y José Tisera procuraban no dejar salir del pueblo en estado de viudez al nombrado, por el peligro que para él significaba, sobre todo en verano, el tener que cruzar ríos y arroyos serranos con probabilidad de crecidas era como querer tomar gatos embolsados. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Pretender que se quedara en el local policial a pasar la noche significaba para él, al parecer, una ofensa intolerable que movía su reacción y su cadena de improperios. Pero siempre sucedía lo mismo. Al no convencerse por las buenas, el agente Rivero, con mucho de gracia y cariño, cargaba al gaucho bajo el brazo, mientras que Tisera se hacía cargo de acomodar su caballito en el corralón. Estando ya en el calabozo, al rato nomás gritaba: «¡Demen comida, hijos de puta! ¡O tráiganme en la cama, milicos asquerosos!» Su apero. Muy pocas veces don Eulogio Rodríguez desmontaba de su caballo en el pueblo, quizás debido a su escasa estatura. Se viera inhibido de hacerlo al no poder subir por sus propios medios, teniendo que recurrir a alguien que lo levantara, pues los estribos de su aperito improvisado quedaban a la altura de su cabeza. Ese hecho, dice mi abuelo, presenciar el afán que ponía para subir, montar solo a su caballo, fue para muchos indudablemente motivo de hilaridad, para otros de lástima, compasión, una razón más para apreciarlo, ¿verdad que sí? Naturalmente, en el campo, debido a la existencia de postes, troncos, alambrados, pircas, barrancas, etc., le resultaba fácil apearse y subir de nuevo, cuando alguien, como broma, hacía además como para arrojarlo del otro lado del caballo. Cuando él pedía ayuda, aguantaba callado, pero una vez en su flete extraía su faca poderosa y gritaba: «Vení, reíte ahora, hijo de puta». Sus ropas eran indudablemente proporcionadas por alguien que tenía niños, y niños pobres por sus remiendos. Recuerdo que usaba zapatillas con suela, overitas y una presilla por sobre el empeine. Otro ingrediente que tengo para destacar la personalidad de este ciudadano que nos ocupa es que, cuando en mi casa no se le daba todo lo que él quería y pedía, con marcada intención, con mucho de picardía, gritaba: «¡Viva el Partido Radical y don Hipólito Yrigoyen, carajo!». Esto lo hacía en señal de protesta, de queja, porque sabía bien que en mi casa otros vientos soplaban, porque era realmente radical y yrigoyenista. No hay que olvidar, pues, la época en que vivió, el fervor político reinante. Y bueno, mi distinguido lector, en este caso oyente, si yo fuera a referir aquí todas las anécdotas confiadas por mis hermanos mayores, dice mi abuelo, respecto de Eulogio Rodríguez, siempre con matices pintorescos, tendría mucho para decir, pero no sé si podría justificar la cortesía de su tiempo. No quiero agobiarlo, espero que haya tenido suficientes elementos para enterarse quién fue y cómo fue este singular personaje que pretendo rescatar un poco del olvido, con la simpleza y cariño de un cuento infantil. Así es, todo cuento tiene su final, desgraciadamente muy lejos de ser feliz en este caso.
En el mes de enero de 1929, o poco más o menos, al pretender Eulogio Rodríguez cruzar en su caballito el arroyo San Antonio, muy crecido, en el paso de La Riojita, fue arrastrado por las aguas, desapareciendo para siempre. A este señor nativo de la sierra, conocedor, no hay dudas, del peligro de los ríos y arroyos serranos, lo traicionó el vino, deduzco yo, pues lo único que alcanzó a saberse fue que lo había visto esa tarde tomando en un boliche. Cuando yo conocí, después de 20 años, el paso de La Riojita sobre el arroyo San Antonio, como le hubiera ocurrido, creo, a cualquiera otra persona conocedora de aquel triste episodio, miré el arenal, la ribera y hasta la loma como buscando algo, mientras pensaba en la triste hazaña que el arroyo cumplió con ese ser humano, tan chiquito, solo, indefenso, ¿no le parece? Leña y carbón. Entre tantas cosas que caracterizaron a mi pueblo, dice mi abuelo, que pasaron para siempre pechoneadas por un lánguido progreso, está la tropillita de asnos que servían a Juan Basualdo y a su esposa Secundina para transportar leña y bolsas de carbón para sus clientes. Eran cargados mediante horquetas de madera colocadas a cada costado de recado, o sea, la usanza típica, y allí se acomodaba primeramente la leña y encima las bolsas llenas de carbón. Durante 50 años aproximadamente, este matrimonio referido fue proveedor de leña y carbón, repito, para las necesidades de la cruz, en esos cargueritos sufridos que constituían en alguna medida un neto símbolo del paisaje serrano. Aclaro. También fueron proveedores de leña al pueblo, Norberto Palacios, que en su carro la traía desde Cañada de Alvarez, y Ramón Palacio, que la transportaba también en su carro desde los montes del Quebracho. Estos dos señores, que nada tenían de parientes, fueron proveedores de leña para el horno de la panadería de Evaristo Alba, esposo de Matea Martínez y papá de Hugo y Nena, que vivían y tenían su negocio en la casa que hoy pertenece a Juan Molina, a 30 metros de mi casa paterna. Volviendo al matrimonio Basualdo, estimo prudente referir una breve anécdota a su respecto, con la única intención, lo señalo, de hacer conocer a quienes lo ignoraren, lo que laboralmente significaba la tarea que estos desarrollaban y con la cual la Cruz contaba entre sus servicios indispensables. Tenía yo 11 años. Ya en muchas oportunidades había ayudado a doña Secundina a descargar sus burritos en el patio de mi casa vieja, mientras ella tomaba un jarro con mate cocido y pan, que mi madre le brindaba en cada ocasión. Un día fui mandado al Tigre Muerto en la sierra arriba, para que en un caballo carguero que llevé de tiro trajera una vaquillona que debía faenar y cargar Julio Domínguez, hijo de Juan Manuel, quien a la vez haría de vaquiano, acompañante de ida y vuelta. Pues yo, aparte de no conocer el lugar, no podía hacer ese trayecto de más de 20 kilómetros, solo en la noche. Había que evitar andar con sol por la carne. Todo se cumplió en orden. Cuando regresábamos en noche oscura por zona de Monte Virgen, al tranco, naturalmente, yo ubicaba donde iba Julio adelante, porque éste, al darse vuelta para mirarme, dejaba ver su pucho encendido. Ese era el faro, mi guía. ¿Por qué no? Esa pequeña bracita era mi gran alivio, ya que, debido lógicamente a lo accidentado del sendero, a ratos me sentía solo en medio del bullicio que hacían los pájaros en los árboles. Subidas, pedregales, arenales, arroyos a cada instante me daban la sensación por momentos de estar perdido. En determinado momento pasamos bien al lado de un corral de pirca lleno de ovejas que no había visto a la ida. Cuando antes de cruzar un arroyo, Julio se bajó a ver las cinchas y quitarle el freno a los caballos para que bebieran. Me animé a decirle que me parecía veníamos por otro camino.
Es que vengo cortando camino, me dijo, porque tengo un mensaje que dar. Así, seguimos algún trecho subiendo y bajando hasta que de golpe apareció a cierta distancia un vislumbre rojo de fuego que se filtraba a través de los árboles. Bultos. Por supuesto, de inmediato le pregunté qué era eso, mientras que para mis adentros me figuraba una salamanca, conforme los cuentos de mi padre. Hueco o cueva con fuego adentro, están quemando carbón, me dijo Julio. Llegamos a un ranchito muy humilde, como todos los de su época en esa zona, por el resplandor que emanaba la boca del horno quemador, chisporroteo que se desprendía de sus grietas de respiración, de lo que me enteré después. Alcanzaba a iluminarse en parte el trayecto hasta el rancho mismo. Nunca pude saber la hora que era, ansiaba la madrugada para rumbear por mis propios medios. En cambio, sí, pude saber que eran varios los perros que ladrando rodearon a los caballos para luego nomás, cuando olfatearon la carne, desistir de su ataque y esperar el descargue seguramente, sin apartarse ni un metro. De nuevo, a la postre, la estampa del hambre quedó allí. Yo permanecí a caballo con mi látigo listo, mientras Julio, luego de llamar a las manos, caminó hacia el horno. De allí regresó al instante con los dueños de casa, Juan Basualdo y Secundina Ramírez, que terminaban de llegar por el otro lado tirando un tronco a la cincha de 2 asnos. Los mismos de siempre, tapados por el polvillo del carbón y transpirando. Para mí fue una alegría verlos. Nos explicaron que trabajaban toda la noche, aprovechando el buen tiempo, acarrando leña, trozándole con el hacha, disfrutando así del fresco porque el horno tenía que arder 24 horas. Luego de ello tenía que cerrarse totalmente cubriéndolo con barro negro. Yo entendí de tierra negra, y dejarlo enfriar por lo menos 48 horas. Mientras esto ocurría, ellos, los carboneros, se dedicaban a embolsar toda la producción anterior que se encontraba en distintos montones medio debajo de los árboles ya secos. Esos eran los bultos que se advertían al llegar. Después venía la carga de la tropillita de asnos, su arreo en caravana hasta la cruz y el reparto a domicilio para cada cliente. Parecía que esa gente no descansaba nunca, realmente una vida de permanente sacrificio. Juan, que no era ningún tonto, llegaba al pueblo en su caballo manchado, que iba a detenerse en la puerta de un boliche, donde apagaba su sed y todos los sofocones juntos, a su manera. Ella, Secundina, por su parte, venía siempre a pie, detrás de sus burritos, con una cañita en sus manos, por las víboras, pensaba yo. Esa humilde mujer que creo que se ganó ampliamente el modesto sentido de este relato era quien cobraba 70 centavos por bolsa de 15 kilos de carbón. Hacía las compras, preparaba de vuelta a sus cargueritos y pasaba luego a buscar a Juan, quien al retirarse repetía siempre con marcada cortesía: «Cóbrele a la carbonera». Así, inesperadamente alcancé a comprender, creo, cuál era la verdadera tarea que debían cumplir aquellos señores para que no faltaran en mi pueblo esos elementos tan indispensables en esa época. Dice mi abuelo. Creo que aprendí a quererlos, a valorar su sacrificio, su voluntad, y en mi casa al menos intercedía cuando podía para disculparlos si tardaban en llegar, pues los fenómenos naturales como tormentas, vientos fuertes, lluvias, crecidas de arroyos y ríos, lógicamente afectaban su tarea a la intemperie. Qué grande fue el silencio que acompañó esa labor, a sus esas vidas. Recordar su regreso en caravana en las noches de luna costeando el río hacia el oeste fue para mí desde muy chico una especie de peregrinación que siempre retuve en mis pupilas como algo distinto, como un espejismo mustio que desaparecía en el fondo oscuro de la sierra. Hoy, que mis sienes se bañan con hilos de plata, como dicen los poetas,
Puedo asegurar que fueron para la cruz dentro de su humildad y simpleza verdaderos servidores anónimos en épocas muy duras, que llevaban a cuestas su melancolía con fe, sobriamente. Dice mi abuelo, pienso que a alguien puede no hacerle feliz, o al menos no mucha gracia recordar detalles de un ayer lejano, cuando se necesitaba tanto y eran tan pocos los medios para lograrlo. Aclaro, no es un estado de ánimo particular el que me impulsa a hacerlo, si bien sentimentalmente me siento muy ligado a remover las hilachas de mi pueblo humilde, olvidado tal vez para muchos. Yo solo pienso e insisto en que es una buena forma de conocer, valorar, poder apreciar lo poco o lo mucho que la cruz tiene actualmente. Es lógico, en la evolución de todos los pueblos siempre sucede lo mismo, se superan etapas tristes, difíciles, muchas veces con tal grado de resignación, que, como en este caso, merece recordarse, creo. Así pasaron para siempre los carboneros nombrados, con su puñadito de leñitas finas, como nido de cacholote, sobre aquella tropillita de burros cansinos. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 4 de La Cruz, mi pueblo. Próximo capítulo, el 30 de agosto. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.